Todos ustedes. Hacemos una nueva entrada precisamente en unos tiempos de contagio y es el día 27 de confinamiento. Así es que he pensado que quizás lo más adecuado sería hacer un brevísimo repaso histórico a otra pandemia que asoló España en 1918. Fue la mal llamada gripe española. ¿Por qué la llamaron gripe española? Pues porque mientras que el resto de Europa estaba en guerra, en España, que fue un país neutral durante la Primera Guerra Mundial o la también llamada Gran Guerra, en España los periódicos sí que daban noticias de cómo se iba desarrollando esta pandemia gripal. Y por eso los demás periódicos europeos que prohibieron a sus editoriales que hablaran de esta pandemia, la llamaban gripe española porque los únicos que daban noticias eran los periódicos españoles. Sí que quiero lo que otros historiadores también han advertido, y es que la mal llamada gripe española venía un poco a recuperar aquella leyenda negra que había recorrido Europa y que nuevamente atacaba con las armas que tenía. No fue una gripe española en absoluto, fue una gripe que trajeron los soldados americanos desde Kansas en los barcos a Europa. Y a través de las trincheras, de la mala alimentación, del tiempo malo, se expandió por toda Europa. Y fíjense ustedes en una cosa, esta gripe de 1918 mató a más gente que las dos guerras mundiales. Se dice que las dos guerras mundiales habían matado a unos 40 millones, mientras que esta gripe mató a casi 60 millones. También se desarrolla en dos oleadas. La primera oleada en tres oleadas en concreto. La primera en 1918, en octubre sobre todo. Hemos visto cómo en los libros de actas, tanto del Ayuntamiento de Alcalá como del Ayuntamiento de Frailes, estábamos en una crisis económica tremenda. Hay que pensar que habíamos salido de la pérdida de las colonias españolas en 1898 y la crisis era tremenda. Los ayuntamientos apenas si tenían dinero. El de Alcalá en concreto, en octubre, lo que considera, tras ver que las aldeas de Mures, la Ribera y la Hortichuela habían sido las más castigadas con mayor número de muertos, lo que hace es que manda a desinfectar. Y consideran que quizás sea por la pobreza que tienen la gente lo que hace que no tengan una higiene adecuada, y esto provocaría un mayor número de muertes. Por eso lo que se hace es desinfectar tanto las dependencias del ayuntamiento como los retretes, es lo que dicen. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Frailes, que era todavía mucho más pobre, piden ayuda a la Diputación para que mande tanto elementos, aparatos para poder desinfectar como desinfectantes. Miren ustedes, me gustaría que vieran el pico de muertes que se produce. Este gran pico que se aprecia aquí, esto sería la población española. Ese gran pico corresponde a la epidemia de gripe de 1918, mientras que el otro gran pico corresponde a la guerra civil. Pero es que si nos vamos a la provincia de Jaén, el gran pico, pero con muchísima diferencia, corresponde a la epidemia de gripe. La siguiente, he dicho que eran tres oleadas. La siguiente oleada, la primera había venido en otoño y la siguiente vino en primavera, en la primavera del año 19. Pero la primera gran oleada, al venir, empezó en la primavera, en verano,
con casi todas las fiestas. Entonces eran fiestas populares, bailes populares, y eso hizo que la epidemia se propagara con muchísima rapidez, sobre todo en Madrid, que desgraciadamente también volvió a ser de las ciudades más castigadas por esta pandemia de 1918. Cabría preguntarnos si en este mundo globalizado un pequeño bichito, como se le suele llamar, que en realidad no es un bicho, cabría preguntarse si para el mundo antes un pequeño bicho que la contaminación o que otro de los grandes problemas, de los grandes retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI.